Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hack InfoSearch. El día de hoy voy a ser su anfitrión. Mi nombre es Javier Baladrón, soy académico del Departamento de Ingeniería Informática, uno de las nuevas contrataciones del departamento, ¿ya? Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante en boga, que es la inteligencia artificial. El capítulo de hoy se titula Tecnología al Día, explorando el mundo de la inteligencia artificial. Y tenemos tres invitados con vasta experiencia en el tema. ¿Ya? El objetivo del día de hoy es contar un poco cuáles son las potencialidades que nos entrega la inteligencia, que le entrega la inteligencia artificial a la industria, cuáles son las cosas que se podrían hacer y cuáles son las nuevas puertas y nuevas ventanas que se abren con estas nuevas tecnologías. Y para eso el día de hoy tenemos a tres invitados, dos invitados externos y otro académico de la universidad, que van a hablar de su experiencia utilizando métodos y utilizando modelos de inteligencia artificial en Chile. Nuestro primer invitado del día de hoy es Pablo Segers, que se va a introducir. Bueno, mi nombre es Pablo Segers, tengo 55 años, lo cual es importante porque el año 84, cuando estaba en tercero medio, por alguna razón no me pregunten por qué decidí que la inteligencia artificial iba a ser mi camino y me he dedicado a eso toda la vida. Estudié Ingeniería Industrial Eléctrica en la Católica, después me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos, a la Universidad de Arizona, donde me especialicé en teoría de la información y redes neuronales, que ha sido a lo que he estado dedicado siempre. Volví del 2002 al 2017, fui profesor de la Universidad de los Andes, me tocó ser parte del consejo de la facultad, dirigí la facultad como decano un breve tiempo, creé las carreras de eléctrica y computación, y yo pensé que me iban a enterrar en la universidad, pero en el 2017 decidí salirme por todo lo que está pasando con inteligencia artificial. Yo dije, esto va a ser mucho más grande y tengo más posibilidad de desarrollar lo que quiero desarrollar fuera de la universidad que dentro de la universidad. Así que me salí y desde entonces he creado tres empresas. Sorbox, que tenemos máquinas que seleccionan fruta con inteligencia artificial. Anastasia, que le ayudamos a las pymes con inteligencia artificial. Y ahora vamos a largar Priax, que es para inversiones financieras. Nuestro segundo invitado del día de hoy es John Atkinson. Hola, ¿cómo estás, Javier? Gracias por la invitación. Actualmente yo soy profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero pasaba por tres universidades en Chile. Me formé y fui profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso. Después tuve una importación no tradicional a Concepción. No voy a entrar en detalle por qué, digamos. Tuve varios años en la Universidad de Concepción. Después me fui al doctorado a Escocia. Después regresé y después finalmente renuncié a Concepción y me vine a Santiago, vine al centro. He estado en este mundo de la inteligencia artificial como unos 30 años más o menos. Y mi área de especialidad tiene que ver con el lenguaje natural, que es lo que está tan en boga ahora, pero en realidad ha estado dando vueltas desde los 50, y tiene bastante años. También tengo mi constructora pequeña, de hecho lo que más hemos estado haciendo en los últimos quizás 15 años es mucha consultoría con empresas. Hemos desarrollado tecnología también que hemos vendido a empresas hace años. Y ahora, obviamente más aún involucrado en el tema del lenguaje, que es lo que se ha puesto muy de moda, digamos, y que seguramente lo vamos a comenzar después con el surgimiento de todos estos grandes modelos lenguágicos que vamos a explicar a los auditores qué significa eso. Y nuestro último invitado ya juega de local, es el profesor Gonzalo Ortuña. Bueno, muchas gracias, Javier, también. Yo soy académico aquí del Departamento de Ingeniería Informática, así que estoy aquí en mi casa. Un poco como lo comentaba Pablo, los azares del destino, hace mucho tiempo atrás, cuando estaba haciendo mi memoria y posteriormente trabajé en proyectos de investigación en los años 80 también, me topé con algunas herramientas de lo que ahora se conoce como inteligencia artificial y me fascinó. Posteriormente fui a Francia a hacer mi doctorado y también estuve trabajando con redes neuronales principalmente. Y al regresar de Francia entré a esta universidad. Y desde entonces que hemos estado trabajando en el Magíster de Ingeniería Informática con cursos de redes neuronales y otros cursos cercanos, digamos. Así que podríamos decir que estamos en este tema desde mucho tiempo, un tema que se ha puesto muy de moda últimamente, porque antes era algo un poquito esotérico, ¿no? Hablar de redes neuronales y cosas así. Así que bueno, encantado de tener a estos invitados que tenemos ahora y esperando de que la conversación sea interesante. Yo quiero comenzar contando dos cosas que dijeron. Una fue que dijiste que la inteligencia artificial, y yo te cuento de las redes neuronales, en un principio era algo esotérico, ¿no? Uno imaginaba que todo esto de la inteligencia artificial era algo que venía de los laboratorios, que estaba escondido en una oficina ahí, en un subterráneo más o menos de un departamento en una universidad. Pero
Pablo, por el otro lado, nos acaba de contar de que él pasó de la universidad, pasó de esa oficina, de ese rincón cerrado que uno se imagina, ¿cierto?, a la industria. O sea, él ya está pasando, esto ya está, él ya lo convirtió en una realidad, ya lo tenemos ahí funcionando, disponible, ¿sí? Y me gustaría que adentrar un poco más en eso, nos contaran cuáles fueron las principales razones por las que decidiste sacar esto de esos laboratorios. ¿Qué fue el cambio? ¿Por qué después de 15 años moverte fuera de esto? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué permitió que esto pasara desde los laboratorios a la industria? ¿Y cuáles son los principales desafíos que has encontrado en ese camino? Fantástico. Yo fui a hacer una estadía de investigación con el profesor José Príncipe a Gainesville, en Florida, el 2016. Y él trabaja en la Universidad de Florida, que es una universidad estatal, y tiene un sueldo al año de varios cientos de miles de dólares. Y maneja un Porsche descapotable. Y todos los años tiene $1 millón para financiar su equipo de investigación, que son 15 alumnos. Y yo dije, esto no lo he visto de México al sur en ningún país de Latinoamérica. Y justo estalló la inteligencia artificial unos años antes y yo dije, esto está agarrando un vuelo infinito y aquí las universidades no van a ser capaces de poner el financiamiento adecuado para reaccionar a la velocidad que se necesita para esto, viendo la velocidad con que se están haciendo las cosas en Estados Unidos. Entonces yo dije, aquí, y esta es mi visión, porque hay muchas formas de hacer las cosas bien, si sigo en la universidad no voy a lograr tener los grandes equipos de trabajo que yo veo que tienen en Estados Unidos y avanzar a las velocidades que se requieren. Y el único lugar, porque yo soy chileno, me encanta Chile, yo quiero seguir acá, el único lugar donde yo sé que puedo acceder a estos recursos es el mundo privado. Entonces decidí salir. Por la lógica de la universidad no es posible, a mi juicio, compatibilizar muy bien la lógica del mundo privado con la de la universidad. Entonces no me quedó más que salirme de acuerdo a mi análisis, muy discutible porque hay muchas formas de hacer las cosas bien. Por supuesto, difícil, porque yo tengo 6 niños, entonces imagínate el tamaño del buque que tengo yo. Y salirse a los 49 años a reinventarse completamente. En la academia, la unidad mental, digo yo, es el paper y el alumno, y así se mide el desempeño. En el mundo privado se mide por empresas con utilidades. Mientras uno no tenga una empresa con utilidad, no es nada. Es como tener un paper a medio escribir. ¿Ya? Entonces, cambiarse esa lógica es difícil. Yo diría que todo el cambio que me tomó, yo diría 5 años, darme cuenta de esto, observarlo. Ahora, nosotros los investigadores tenemos muchas de las características que tiene un buen empresario, pues somos todos convencidos que nuestras ideas vale la pena explorarlas y las exploramos durante décadas y somos capaces de perseguir algo por mucho tiempo. Eso un empresario es sí o sí, pero para nosotros es natural. Tenemos una confianza enorme en nosotros mismos y eso yo diría que es una gran cualidad para lo que es el mundo empresarial. Correr riesgos, dirigir gente, no hay ningún problema, estamos acostumbrados a dirigir alumnos. Tenemos una virtud que no existe en el mundo privado, que es, consideramos que todas las personas con las que nos relacionamos es alguien que puede aprender. Entonces nosotros somos constructores de equipos naturalmente, porque le enseñamos a la gente, contamos con el tiempo para que la gente aprenda. Entonces somos constructores de equipos, porque nosotros siempre estamos pensando en forma positiva. En las empresas hay mucha gente que no sabe esto y es muy negativa, entonces no cumpliste para afuera y reemplazas. No, pues si tú no creas un ambiente de tranquilidad donde florece la parte creativa, eso lo tenemos nosotros. Son cualidades que tenemos nosotros los investigadores como empresarios. Y algo muy bonito de ser empresario es que, a menos que uno sea un asaltante de banco o algo equivalente, alguna profesión no moralmente adecuada, la única forma de que alguien me dé su dinero es que yo le dé algo que esa persona valore. O sea, que yo la mejore a esa persona en valor. Que le venda un Super 8 en la esquina, un día con calor le dé agua con hielo o algo. Entonces, cuando una empresa gana plata es porque le dio a la sociedad o un subconjunto de la sociedad algo que la sociedad valore. Entonces, empezó a cambiar mi mente y me empecé a dar cuenta que la empresa era una forma de incidir bien en la sociedad. Es una forma de entregar valor en la sociedad. Entonces las empresas, si uno lo mira desde ese punto de vista, son los grandes agentes sociales de toda la sociedad, porque son los que la transforman. Más del 70% de la actividad en Chile es de empresas. Y si no son asaltantes de bancos, quiere decir que dan algo de valor en la empresa. Entonces es bastante bonito pensar de que uno con las cosas que uno piensa
puede efectivamente alterar para bien, mejorar la sociedad chilena. Yo diría que eso así, a grosso modo, podría hablar hasta el infinito. Pero tú partiste de la academia como experto, digamos, como experto en inteligencia artificial, ¿cierto? Tú sabías procesar datos, hacer predicciones, hacer modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Tú dijiste, voy a partir, voy a irme a la industria, voy a crear algo que le sirva a la gente. Eso implica que tú tienes que conseguir clientes, tienes que conseguir gente que confíe en esa inteligencia artificial, que confíe en lo que tú puedes hacer, que confíe en el potencial de esta tecnología. ¿Cómo fue ese choque? ¿Cómo fue que buscaste a esas personas que confiaran en eso? Y me imagino que encontraste algunas, pero también te encontraste con personas con las que simplemente no confiaron en esto. Hubo un periodo en Chile en que nadie quería hacer inteligencia artificial, siendo que se hacía inteligencia artificial. Me pasó a mí cuando yo estaba recién egresado, que quería trabajar en esto y yo choqué con la empresa, yo choqué personalmente con la industria y no me dejó hacer. Entonces yo me imagino que tú también chocaste con eso. ¿Cómo enfrentaste ese desafío de hacer que tus ahora clientes, ¿cierto?, confiaran en lo que tú hacías, en los métodos y en las soluciones tecnológicas que tú les dabas? Uy, tanto que decir. Lo primero es que la inteligencia artificial es como la plasticina, no tiene forma. Y cuando uno la entrena con los datos, adquiere la forma. Entonces, yo soy experto en la plasticina, pero no en la forma. ¿Ya? Entonces, todas mis empresas partieron porque otro me trajo un problema. Porque yo me declaro profundamente incapaz de detectar los problemas relevantes para la sociedad. Es difícil hacerlo. En el caso de Soilbox, la empresa que tenemos estas máquinas que hacemos la selección de fruta con inteligencia artificial, tenemos 35 máquinas operando en la zona central. Y hay cosas muy bonitas que puedo decir acerca de eso, pero todo parte por un alumno que tuve yo en la Universidad de los Andes, que tenía campos de almendra y me cateteó por 2 años para que construyéramos la máquina. Él trajo el problema. Él me expuso al problema porque tenía confianza en mí porque yo había sido su profesor. Y la confianza parte de la interacción y yo con mi conocimiento de la plasticina y él del negocio le damos forma. O sea, la confianza hizo florecer la empresa. Y en el caso específico de esta empresa es re fácil, porque la máquina clasifica bien la almendra o la clasifica mal. Entonces el productor de almendras ve instantáneamente si está haciendo bien las cosas o no. Entonces es muy fácil validar la operación de la máquina. ¿Ya? El segundo caso, Anastasia, éramos una empresa consultora y ahora somos una empresa que tiene un producto para las pymes. Ahí hay una cosa que, además de la plasticina, a mi juicio, esto es más discutible, la inteligencia artificial va a acabar teniendo el rol como el motor del auto. Una vez que se inventaron los motores en los autos, aparecieron los autos, pero el motor a nadie le importa. Nosotros usamos los autos y no sabemos de mecánica. La inteligencia artificial es muy complicada, va a seguir el mismo camino. Entonces va a ser escondida dentro de alguna parte, así como el motor, y va a estar rodeada de carcasas que van a resolver los problemas. Y ese es un aspecto, entonces, la inteligencia como el motor del auto, y lo otro, la inteligencia como la sal de la comida. Que uno tiene un plato de comida, le echa sal y el plato cambió en forma fundamental. Normalmente la inteligencia artificial es una pequeña parte de la solución que da valor. Y todo el resto es trabajo convencional. Por ejemplo, en Anastasia nosotros tenemos un predictor basado en redes neuronales recurrentes, hacemos la predicción y uno diría, wow, eso es lo difícil. No, lo difícil es hacer que no falle, lo difícil es mostrarle los gráficos al cliente que él quiere ver comparado con la media móvil. Lo difícil es que no falle nunca, porque en el caso de la pyme no tienen ingenieros al otro lado que están viendo. Entonces, lo difícil es todo lo que no es inteligencia artificial y se consume, yo diría, el 98% de todos los recursos. Es la sal de la comida la inteligencia artificial. Entonces, en ese aspecto, lo que al final, lo que tú decías de la confianza, en el caso de nuestra aplicación de Anastasia, es bien complicado porque es absolutamente imposible para alguien de una pyme entender bien qué es lo que es la inteligencia artificial. Nunca lo va a hacer. Entonces, nuestra aplicación tiene que resumar confianza y darle confianza al cliente. Y los constructores de confianza en el producto son tan importantes o más relevantes que la inteligencia artificial. Entonces, eso de nuevo. Y en el caso de esta tercera empresa que estamos abriendo ahora, que es para la generación de portafolios en commodity, la confianza se establece de una manera muy clara, rentabilidad sobre los activos de invertir. Y rápido, ojalá. Eso. Entonces, es curioso porque muchas veces uno va la discusión ciencia y fe. Y la fe, bueno, uno tiene que creerlo, pero la verdad es que nosotros nos pasamos creyendo todo el tiempo,
porque yo tengo fe en que el ingeniero coreano que diseñó el motor de mi Kia lo hizo bien. Yo no tengo ninguna posibilidad de entender ese motor. Y yo le tengo fe a ese señor. Yo le tengo fe a montones de personas que me rodean todo el día. Yo le tengo fe a que el chofer de la micro va a manejar bien y no va a chocar. Yo tengo fe en todo el mundo que me rodea. Yo creo en toda la gente que me rodea y gracias a eso uno puede andar. Leí una vez un libro de epistemología, de filosofía y cómo funciona la mente humana. Decía que son muy pocas cosas las que un ser humano entiende y en el resto cree en lo que le dicen otros. Es la única manera para un ser humano funcionar, porque no nos es posible entenderlo todo. En fin. John, tú llevas años trabajando, interactuando con muchas personas que han desarrollado también inteligencia artificial en Chile. ¿Ves en estas historias que nos presenta Pablo algo en común? ¿Ves que es algo que pasa regularmente aquí? ¿Cuál es tu opinión de esto? De hecho, es más, estaba escuchando detenidamente a Pablo y es como un déjà vu. Un déjà vu, me dice, con el ejemplo que diste, Pablo, del motor. Me pasa muy usualmente, cuando me toca asesorar en empresas, que la mayor parte de las dificultades que tienen, bueno, son varias, digamos, pero que te llaman por algo, digamos. Y la mayor dificultad que todavía está viendo la IA como un fin y no como un medio. Y mi rol como asesor es hacer entender que es un medio, no es el fin, a menos que esté involucrado en investigación internacional, buscando, digamos, sobrepasando los límites, ese es otro cuento. Y es más, no te voy a decir nombre de empresa, obviamente, digamos, pero usualmente no, nosotros queremos hacer esto, nosotros queremos hacer esta herramienta, nosotros queremos hacer. Yo lo cambio a tierra, ok, pero compadre, llevamos 1 hora andando, 2 horas, y todavía no escucho cuál es tu problema. No, es que no lo tenemos tan claro. Entonces mi rol es, ok, ajustemos porque claramente no es el camino. No, es que me dijeron que eso tenemos que hacer, que antes lo dijo. No, alguien que me vino a vender. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace años atrás me pasó con 2 empresas que querían, mucho antes de lo de ChatGPT, por el 2017, querían implementar estos típicos sistemas de autoatención. Entonces me empezaban a hablar y al poco andar, ahí me salió el fondo fija cuando llegué adentro y sospechoso, ¿cómo quedaba a otro lado? Entonces yo le pregunté, dije, ¿pero estás seguro que eso es lo que tú necesitas? Casi miran con cara, no hagas preguntas tontas, digamos, sí, porque nos llega un montón de quejas y preguntas. Y yo tenía la sospecha que la cosa iba por otro lado. Y le dije, mira, hagamos lo siguiente, dame anónimo, transcripciones de las conversaciones de tu cliente con la operadora. Y dame un par de semanas, pero en papel, digamos, sin hacer nada, ninguna implementación, nada. Okay. Esto me ha pasado, ojo, con toda empresa. Entonces me lo llevé a la oficina, lo analizamos, mi gente, y después vuelvo a cada 1 semana. Sí, sabes que estuvimos analizando las quejas, los requerimientos, y no sé si fijaste que aquí hay unas quejas, sí, por eso le llamamos, porque tenemos muchas quejas que responder. Pero tú le dijiste por qué son las quejas o no. La mayoría, es una muestra que ahora tan grande, ¿verdad? La mayoría es porque, entre otras cosas, voy a dar un ejemplo súper doméstico, no entregaste el pedido a tiempo. Ya, porque te responde eso, no, pero tu problema no es ese, nunca ha sido ese. Tu problema logístico últimamente, tu problema viene de antes. Entonces tú lo que haces usualmente es hacerle como lo hacen los estacionadores de auto, que se quiebre ese jefe porque está mal. Porque en realidad yo le digo, oye, el problema que tú crees que no es, te estás dejando llevar demasiado por la idea como fin y no como medio, porque en realidad tu problema en ese caso puntual es logístico. Entonces, me acuerdo que el tipo me interrumpió. Me dijo, sí, que mi jefe me dijo que teníamos que invertir en innovación. Le dijo, ¿tenés los recursos? Sí, fantástico. Entonces invierte en logística y yo sí que te recomiendo a alguien más. Porque tu problema nunca ha sido la atención al cliente, tu problema viene de antes. Y él me insistía. Decía, chico, igual vamos a tener. Mira, yo seguramente, si hace la logística tan buena y tenía una súper buena atención, que pasa hoy en día, digamos, que no se hace, súper buena atención al cliente, lo más probable es que casi no va a necesitar un sistema. Y yo te puedo asegurar, por feeling nomás, que te va a salir más barato contratar a una señora que responde el teléfono porque va a ser un par de veces a la semana y punto. ¿Ya? Entonces pasa mucho eso. Y lo otro que también está conectado con lo que mencionaba Pablo, que lo preguntaste de los problemas. Y también el rol de uno es, Pablo ponía un buen ejemplo cuando te llega el problema. Entonces, a mí, que yo tengo un segundo apellido árabe, entonces le saco el provecho a mi género, entonces busco contestar el problema porque hay una oportunidad. Y uno de los proyectos más exitosos que vendimos, de hecho, a la empresa eléctrica, años atrás, desarrollamos una tecnología cuando yo estaba en Concepción para ayudar a la empresa a detectar fraude, que en el contexto eléctrico se llaman los famosos consumos no registrados, que son las empresas de distribución eléctrica, los CNR que se llaman, que básicamente todo lo que se te pasa por abajo, que tú no te das cuenta, en el fondo que te roban. Porque pasa que en general el contexto de pérdida,
Y las empresas pierden por un montón de razones. Una, puede tener un autogol, como te digo yo, que se te echó a perder un aparato de medición eléctrico y obviamente perdés, obvio. ¿Ya? Pero no es por un tema de ilícito. Y lo otro es porque lícitamente te roban. Entonces, pero interesante porque a diferencia de otros negocios que tuvimos, cuando yo estaba en Concepción, la plana mayor de CGE Distribución, que es una empresa de distribución importante en Chile, no fue a ver. Entonces, y creo que todo ha pasado con varias empresas, pero esa ha sido la más exitosa, que tuve que reaccionar a tiempo, digamos, porque estaba en una mesa súper larga, en un lado toda la plana mayor, el gerente general, el gerente comercial y alguien experto en pérdida. ¿Ya? Y por el lado nuestro estaba yo con otro colega y un ingeniero que nos apoyaba. Lo que pasa es que, porque la idea es que fueran a ver posible colaboración. Entonces, o sea, ¿qué pasa ustedes? ¿De dónde son? Son informática. Mira, lo que pasa es que tengo un problema con un ERP, con un SAP. Dije, yo lo que pensé, dije, pues, disculpen lo que nos van a escuchar, que son colegas de TI, pero la gente de TI, la gerencia de TI no corta ni uno, nada. O sea, nosotros los que tomamos la decisión final. Entonces dije yo, no hay por ningún lado. Me van a ir a pasear, me van a ver con el gerente de TI y ahí la cuestión murió. Entonces yo pensé, dije yo, aquí creo que nos estamos viendo un problema importante. De hecho, te lo dije muy politemente. Le dije, ¿sabes qué? No sé qué tenés, no me interesa, no tengo la menor idea, pero si quiere le puedo recomendar a alguien. Entonces, yo le hice una pregunta que también me quedó mirando menos feo. Mira, más que feo fue el caso de ninguneo. Dije, ¿cuál es el problema que en este momento a usted no nos deja dormir? Y la respuesta inmediata fue, bueno, tenemos un problema importante, pero no es tema de usted. Así, o sea, el ninguneo directo, sin anestesia. Ok, entonces ahí salió mi segundo apellido de nuevo. Ahora, ya, pero cuénteme. Y entonces empezó a contar toda su problemática, que era como pérdida, pero que está relacionado con lo comercial. Entonces perder una cantidad así de dinero por tema de pérdida, etcétera, etcétera. Y empezó a bajar. Y dije, ya, eso podemos resolverlo nosotros. Eso tuvo como resultado que durante meses que desarrollamos la tecnología, después la vendimos a más empresas eléctricas, porque es el mismo problema que tienen todas, que nuestros pares de interacción usuarios de la empresa, nunca, lamentablemente, nunca fueron con el informático. Yo soy informático, y nunca fueron con el informático. ¿Verdad? Nuestros interlocutores eran gente comercial, empresa comercial general, o en el peor de los casos, la gente a cargo de pérdida. Punto, ya. Pero claro, hay todo es arte y ciencia de cómo llegar a eso, porque no es fácil si ni siquiera la misma empresa tiene claridad. Y en general, por lo menos en el caso personal, lo que hago es que trato que la gente no asocie con IA. Porque primero me fijo, como decía Pablo, en el problema. Ya, ¿cuál es tu problema? No, es que IA, no, ¿cuál es tu problema? Y muchas veces la gente le he dicho, oye, de hecho, más que algunas veces, varias veces, sabes que no necesitas IA, así que te puedo recomendar a alguien que haga esta otra cosa, porque tu problema es mucho más sencillo. No, es que es más complejo. No, un día le dije a un tipo que poco más necesitaba, porque cuando me habló su problema, me dijo, ¿tú qué crees como especialista? Como especialista, yo creo que tú necesitas a alguien que se maneje con una macro Excel y alguna base de datos. Me quedó mirando con una cara así como si lo hubiera carabateado. Pero no puede ser así, tu problema es ese, mi rol es identificar dónde ya lo está tomando. Que me interesa o no, para después pasar el negocio y vaya a otra cosa. Pero yo creo que eso se da mucho, mira. En el fondo que también falta gente que efectivamente, lo que tú preguntabas con eso, ayude a identificar estos problemas y que pueden ser resueltos con IA, pueden ser resueltos con otra cosa. Pero yo creo que una de las cosas, y Pablo tiene toda la razón, que tiene mucho atributo la gente que venimos de la academia, de cosas que no tiene la industria y el resto. ¿Sí? Y yo creo que la industria en eso, claro, como está se deja llevar el día a día, de repente los árboles no dejan ver el bosque. De repente te das cuenta que basta que uno llegue como interno, oye, pero ¿cómo te estáis fijando en eso? Chuta, no me había cuenta porque queríamos hacerlo nomás, pero nunca nos cuestionamos, que es lo que decía Pablo. ¿Sí? Gonzalo también tiene altas relaciones con empresas, ha desarrollado hartos proyectos desde aquí, desde el departamento, con diferentes tipos de industrias. ¿También ves historias parecidas a las que nos están contando nuestros invitados? Muy parecidas, sí, muy parecidas. Sí, la experiencia nuestra ha sido a través de estos típicos proyectos de tipo Fontefo, Corfo, ¿no es cierto?, de apoyo a transferencia tecnológica, a desarrollo. Y ahí veo cosas, mucho de lo que comentaba John, por un lado, y también cosas importantes de lo que dijo Pablo. El tema, por ejemplo, de la asincronía entre las velocidades o las formas de trabajar en la academia con la industria. Ese es un problema permanente, que hay una interfaz ahí que yo creo que en Chile en general, salvo excepciones, diría yo, tal vez el DICTUC de la Católica podría ser una de ellas,
no tenemos una interfaz clara entre los desarrollos y el tiempo de desarrollo que se produce en la academia, todas las ideas que se llevan a cabo, la cantidad de memorias que se elaboran, ¿no es cierto?, los alumnos o papers que publican los académicos con las necesidades de la industria. Yo creo que hace falta ahí un incentivo fuerte a empresas o centros que tengan, por ejemplo, ingenieros informáticos contratados realmente con un buen sueldo de ingeniero informático y que conozcan el mundo de la academia por un lado y conozcan las necesidades de la industria por el otro. Es difícil encontrar esas personas, es muy difícil, por eso tal vez aquí en Chile eso no se ha logrado cabalmente, y yo pienso que además hay una falta clara de incentivos económicos, porque los alumnos, claro, un tiempo se dedican a eso, pero por lo menos los informáticos actualmente tienen el mundo laboral muy atractivo. Y es difícil, salvo a gente que tiene mucha vocación y que le gusta estar cerca de la universidad, es muy difícil que se puedan mantener grupos así. Entonces los académicos terminamos haciendo un poco de todo. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el mundo de la docencia, la administración, las clases, etcétera, con todos esos requerimientos muy fuertes. Además, haciendo estos proyectos de investigación o de investigación y transferencia y tratando de seguir el ritmo de la industria. Y ahí es donde se producen grandes quiebres, creo yo. Por lo menos la experiencia mía es que casi todo lo que hemos desarrollado ha quedado un poco en estatus de prototipo, de cosas que sí funcionaron bastante bien, un poco entre laboratorio o primeras ideas, digamos, pero de ahí a que eso se implemente realmente, que funcione, que aporte, nos ha costado bastante. En este último proyecto que estamos desarrollando en el mundo de las empresas de manufactura, un PETEC de Corfo, suceden cosas así, que llegamos después de harto tiempo de desarrollo a sistemas que funcionan, uno diría, bastante bien, pero a la hora de ponerlos en marcha, bueno, el operador no confía y no se atreve a usar las recomendaciones que el sistema le proporciona. ¿Y cómo se prueba entonces? O sea, si no nos atrevemos en algún momento a cambiar las ideas que tenemos e implementar, por lo menos probar lo que el sistema está ofreciendo, no podemos realmente valorizar el sistema elaborado. Entonces ahí hay un montón de pequeños detalles como esos, digamos, que a veces pueden parecer menores, digamos, pero yo creo que son realmente importantes. Y eso se da tanto en las industrias de manufactura como en la minería, etc. La minería tal vez es un caso un poquito aparte, porque ahí hay más recursos, hay más posibilidad de desarrollar, de probar, etc. Pero a pesar de eso, también se producen esos pequeños cuellos de botella que son difíciles de salvar. Así que yo creo que el otro, lo que decía John, también es importante. La gente llega con muchas expectativas cuando se habla de inteligencia artificial. Piensan que rápidamente va a haber un sistema que va a funcionar por su cuenta y que va a bastar con enchufarlo para que resuelva el problema. Y resulta que no, por lo menos una gran mayoría de los sistemas basados en inteligencia artificial requieren un proyecto de ingeniería previo donde se descubre cuál es el verdadero problema que se quiere resolver, cuáles son las variables relevantes, se comprende bien el tema, ¿no es cierto? Se habla con los especialistas y eso puede llevar a veces meses, un proyecto de ingeniería previo. Recién ahí se puede elaborar el modelo, lo que sea, y que, como decía Pablo, lo que nos contaba, a veces resulta ser la parte más simple de todo el proyecto. Lo más complicado es entender bien, relacionarse con los actores relevantes, entender cuál es realmente, como decía yo, el problema. Hay veces que el problema se resuelve, no sé, por dar un ejemplo, con una regresión lineal y no hay para qué meter redes neuronales ni ninguna otra cosa, y suficiente. Entonces descubrir eso es importante, pero es algo que cuesta, ha costado. Vi dos sonrisas a nuestros invitados cuando hablaste justamente de que habías construido este sistema. Esto les daba una recomendación a la industria, a la persona que operaba las máquinas ahí directamente, y la persona que confiaba en las recomendaciones de la máquina, ¿no? Vi que los dos, tanto yo como Pablo, sonrieron una sonrisa de oreja a oreja cuando escucharon esa parte de la historia. Así que podríamos colgarnos de ahí para que nos cuenten cómo. Me imagino que esa sonrisa viene porque estaban enfrentados exactamente el mismo problema, ¿no? No. ¿Podrías contarnos un poco? Me imagino que han tenido alguna solución creativa para enfrentar ese problema, ¿no? ¿Cómo lo han, qué nos pueden contar? Quizás sí, yo me reía porque he pasado por situaciones similares, pero quizás, y ahí Pablo puede poner la otra visión, se debe a razones diferentes. Por ejemplo,
En tema de adopción, por ejemplo, este caso que vendimos por mucho tiempo, el tema de la compañía eléctrica, casi nos costó 7 meses mínimo, que nos pueden creer. Pero la razón es que ya en esa época, estamos hablando del 2006 por ahí, es interesante. ¿Por qué? Porque la excusa no era tanto que, como es, mira lo que hizo Gonzalo, lo que hizo Pablo, en realidad no creo, no, sino que había existido experiencia antes con gente que no sabía que había llegado a la empresa, que se está dando hoy día también, un tema más cultural, que dejó de embarrar. Y de ahí para adelante tú tienes dos posibilidades: si lo haces súper bien, abres las puertas para todos los que vengan; si lo haces súper mal, pasa eso. Y las excusas normales, no, que ya lo intentamos, no, chao, no intentamos, pero dame una oportunidad, no, que ya vino gente, nos dejó la embarrada y perdimos un montón de lucas, Yo creo que hay un problema súper fundamental, o sea, el manejo que tenemos que tener, y negociar y convencer, más encima en cada empresa hay tanta rotación a ver, que cuando tenían a un tipo convencido, te lo cambian. Entonces, oye, el gerente se fue, el gerente comercial se fue, tenés que convencer a este otro. Y lo sacó otro que estaba convencido. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores, ahí Pablo puede tener otro, pero que yo creo que se mantiene ahora. Yo creo que gran parte la gente está escéptica, por un lado porque ve cosas que están bien y se pueden usar, otras cosas que están en veremos, y otras cosas que lamentablemente las empresas han tenido malas experiencias. Entonces, yo creo que hay un factor que yo creo que habría que entrar a picar, no sé, Pablo, en su experiencia. Yo tengo un ejemplo muy simpático. Le dimos hace unos años servicios a una empresa muy grande en Chile, con presencia latinoamericana, de predicción. Y le entregábamos la predicción todos los meses. Y llegaban los gerentes y los gerentes se juntaban, se miraban entre ellos y decían: no, esto va a ser un poco más, un poco menos, en fin. Y salía ese ejercicio que se llama demanda consensuada, salía una nueva predicción que era la que se ponía en marcha. El gerente general nos llamó unos meses después y nos dijo: ¿saben qué más? La demanda consensuada, la predicción de demanda consensuada siempre ha sido un 5% peor que la de ustedes. La máquina le ha ganado siempre por un 5% a todos los gerentes combinados. Pero ahí nos dimos cuenta que el ejercicio de demanda consensuada no era un ejercicio de demanda, sino que era un ejercicio que se sentaban todos los gerentes en la mesa, se miraban entre los ojos y decían: la máquina dijo 17, pero nosotros decimos 15. ¿Decimos 15? Sí, estamos todos de acuerdo, dijo 15. Entonces, un ejercicio político en el cual se aseguraban de que nadie le iba a clavar el cuchillo al otro. Y todos se distribuían la responsabilidad entre ellos y hacían un frente común al gerente general y decían: es 15, estamos todos de acuerdo. Entonces nos dimos cuenta de que esto no es solo predicción, sino que también uno tiene que hacerse cargo de todo el aspecto político, porque hay que pensar que todos los empleados de una empresa, de repente se les pone una máquina al lado y la máquina empieza a decir cosas que es imposible que entienda y que son mejores que las que hace él. Instantáneamente está viendo en su cabeza que su hijo no va a tener con qué tomar desayuno mañana. Entonces se produce una resistencia cultural instantánea. Entonces eso hay que hacerse cargo. Son cosas súper delicadas. Entonces ahí uno se da cuenta que esto no es inteligencia artificial, ni siquiera enlazar la comida, esto es el restaurante completo lo que hay que hacerse cargo. Porque si no, las tecnologías no entran. Y esto no es de inteligencia artificial, como decía John, a la gente en la empresa, y esto es una cosa que me ha costado a mí, que yo feliz con los algoritmos, la matemática, la inteligencia artificial, la teoría de información, y me han dicho en mi cara hasta el infinito, yo todavía no me lo creo, pero me lo tenía que creer, que los algoritmos no importan en lo absoluto, lo que importa es resolver el problema. Si lo pudieran hacer con un plato de tallarines, lo harían con un plato de tallarines. Entonces, esto es una herramienta que es subsidiaria al problema que se quiere resolver. Entonces, cuando uno lo mira así, se da cuenta que el problema es el foco. Y volviendo a lo que decías tú, Gonzalo, también, muchas veces el problema no es lo que decías tú también, ¿no? El problema no es lo que uno piensa que es el problema. Por ejemplo, la máquina de las almendras, hicimos la máquina de las almendras, empezó a funcionar la máquina de las almendras y a las 2 semanas se paró. ¿Por qué? Porque el polvillo de la almendra seca se metía, era muy fino y se metía por todos lados y con el calor producía aceite y se pegoteaba y bloqueaba todo. Fue un año de ver en términos mecánicos qué hacer para parar el famoso polvillo. Y eso fue mucho más complicado que hacer la inteligencia artificial. Pero ese es un problema al cual uno solo tiene acceso si es que se metió y tiene la nariz metida en el problema. Entonces, aquí hay muchas aristas. Los problemas no son los que uno piensa que son los problemas. Y uno que viene en la cadena y está feliz, aquí está mi renta recurrente, es estable, mira, los polos están todos en el lado adecuado, esta cuestión
está funcionando fantástico. La verdad que es un pedacito así chiquitito. No lo veas de enfrentarse con... Sí. Oye, yo te quería hacer 4 comentarios de una experiencia que tuve vivir justamente de esto que dice Pablo, de las cosas extras. En el fondo que uno se imagina que a veces pueden ser una solución y te empezás a encontrar con obstáculos, especialmente a nivel empresarial. Esta historia cuando estábamos ya vendiendo esta tecnología. En un momento se nos ocurrió que nos está yendo muy bien, el índice de efectividad, pero 3-4 veces más que los humanos, que los especialistas humanos, que son analistas, digamos. Entonces, estaba en recepción y un día nos pusimos de acuerdo, porque hicimos un análisis súper felices. Oye, descubrimos una forma, pues ya llevamos con el servicio vendiéndolo como varios años, ¿no? Descubrimos una forma de incrementar los índices, pero necesitamos tener un cierto tipo de información. Ya viajamos a la Gerencia General en Santiago, en la mesa. Mira, lo que pasa es que si empezamos a incorporar en toda esta maquinaria, que no teníamos considerado, la geoposición del cliente, geoposición del cliente que estamos analizando, eso, no, un montón de posibilidades, no alcancé a terminar. Y el tipo me frena, el cliente comienza a me frenar, no podemos hacer eso. No. De hecho, y afortunadamente, en realidad para bien o para mal, no sé cómo decir la textura, los tipos algo habían entendido lo que nosotros les habíamos explicado, no en detalle, porque me interesaba el detalle, me interesa la parte comercial, pero la lógica en general. Y entendió que a medida que tú ibas suministrando más información que es más propia de un cliente, lo que hace la máquina se puede sesgar a siempre orientarse a ese cliente. Entonces, ¿qué dijo? Compadre, no, pues ya no ha pasado, hemos tenido demanda. Porque cuando la señora Juanita va a ver que le va a llegar el camión de los contratistas a revisar a cada rato la misma población, se va a quejar, en el mejor de los casos, si no, una demanda. ¿Por qué diablo está siendo tan invasivo conmigo? ¿Por qué está viniendo siempre la misma población? Chao. Ya, ok. Cero, técnicamente puede ser atractivo de subir los indicadores, pero socialmente no, inaceptable. Y lo segundo, otro aspecto que queríamos considerar, lo que pasa es que muchos de los consumos, como es un problema de consumo, tiene que ver con lo que tú usas en la casa, tu aparato. Entonces, si usas más televisores, si usas la plancha, cosas súper domésticas, que te suben, puedes subir o bajar los consumos. Y digo, oye, me gustaría incorporar, nosotros muy ingenuos en esa época, 2007, 2008. Queríamos incorporar información, por ejemplo, ¿quién tiene ese tipo de datos? La encuesta que hacen. La encuesta social. Mira, si tenemos esta información de cómo constituye el núcleo familiar, pues otros al paso. No podemos. Lo encuentro maravilloso y que de hecho habíamos hecho ciertos análisis, digamos, tendencias que efectivamente mejoraban, incluso económicas y digamos comercialmente para ellos. Súper bueno, comercialmente súper atractivo, pero no podemos meter eso porque tarde o temprano alguien nos va a preguntar ¿y tú dónde sacaste todo eso? ¿Por qué estáis tomando tal decisión? No, porque incluimos datos de la encuesta social, ¿qué hacemos? Entonces, es otro tema que tiene que ver con consideraciones que a veces, incluso aunque comercialmente, desde el punto de vista industrial, puede ser súper atractivo, pero hay factores sociales, digamos. Que obviamente ahora estamos hablando de 2007-2008, ahora obviamente son mucho más sensibles. ¿Puedo preguntar qué fue lo que sí terminaron considerando? No, esa información, por ejemplo, nunca la consideramos. Todo el resto es información comercial. Pero esa información que era... Y comercial significa consumo, el consumo mensual que tiene en una casa, digamos, información del tipo cliente, todo lo que es característico del cliente, menos la dirección y menos la información. O sea, que en realidad era un dato anexo, ¿no? Que había que incorporar, había que conseguirse. Todo el resto funcionaba. Pero ese es el caso cuando tú dices, sí, efectivamente, técnicamente y comercialmente tú podrías mejorar. Pero hay limitantes sociales, digamos, otro tipo, o ética, digamos. Y ahora es un tema mucho más sensible actualmente. Ahí Gonzalo quería seguramente agregar algo. No, yo creo que tú lo describiste bien, digamos. A mí no me ha tocado experiencia con problemas de ese tipo social, pero sí claramente el tema de la reticencia de los operadores, un poco lo que mencionaba Pablo también es cierto. Si una máquina ofrece alguna alternativa que puede ser incluso mejor, empiezan las dudas, los temores y no se usa, ¿no? No se usa. El cambio además importante en los proyectos, por lo menos desde la academia, que surgen muchas veces del entusiasmo de alguien en las empresas, un gerente, etcétera, por este tipo de tecnología, y muchas veces ocurre que en el transcurso de estos proyectos que son muy largos, no son proyectos que en las empresas son casi inaceptables, que se demoran 2 o 3 años en desarrollar algo, a lo largo de ese tiempo a veces cambian las personas y eso a veces torpedea el fin del proyecto. ¿Sí? Bueno, hablamos que la clave era identificar el problema, ¿no? La inteligencia artificial como una herramienta para solucionar un problema específico, ¿sí?
Ahora imaginémonos, pongámonos en el caso de un empresario, de una persona que tiene un problema relativamente identificado. Quizás no claramente, bueno, no sé si existe el concepto de tener un problema claramente identificado antes de tiempo, eso que quizás nunca pasa. Pero imaginemos que tiene una idea de cuál es el problema. ¿Ya? Pongámonos en ese caso. Un empresario o una industria en Chile tiene el problema relativamente bien identificado. Dice, sí, esto probablemente se puede solucionar con alguna de estas tecnologías nuevas. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Probablemente va a ir a buscar Microsoft, Google, empresas grandes, va a ir a ver qué es lo que pueden hacer. Pero nosotros sabemos que en Chile existe el desarrollo de inteligencia artificial. Me encantaría que ustedes convencieran a esa persona imaginaria, o que le hablaran a esa persona imaginaria de por qué debería buscar soluciones aquí, soluciones en el ecosistema de empresas o de organizaciones en Chile que están trabajando en inteligencia artificial, en vez de ir a buscar a esas grandes empresas o esas cosas que quizás son más intuitivas de ir a buscar, porque los medios te dicen inteligencia artificial, el Google, inteligencia artificial, el Meta, inteligencia artificial, son todas estas grandes empresas, pero aquí en Chile también tenemos inteligencia artificial y tenemos inteligencia artificial que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Tenemos buenos desarrollos de inteligencia artificial. Yo quiero que ustedes me ayuden a convencer a ese personaje, a ese empresario imaginario, de buscar soluciones aquí. ¿Qué le dirían ustedes a esa persona? Yo creo que hay cosas que no vale la pena hacer. O sea, que un chileno me venga a vender un sistema de email, yo le voy a decir, lo siento mucho, Google, Microsoft, se acabó. No, hay problemas que ya están resueltos. Entonces la pregunta es, ¿qué problemas vale la pena que un chileno resuelva? Entonces, yo creo que ahí la posibilidad que tiene uno de contribuir, uno tiene que tener mucho cuidado, porque siempre me acuerdo cuando estaba sacando el doctorado, fui a un party, como le dicen los gringos, estaba toda la casa llena y alguien trajo a su perro chihuahua y lo soltó, y nunca había visto un animal más asustado que estaba mirando arriba y que no lo pisaran. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros somos chihuahuas en un mundo de elefantes, entonces lo mismo no tiene que hacer un email. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer el chihuahua? Nosotros, y yo soy un firme convencido que uno tiene que hablar desde la realidad de uno. Y la realidad de uno es el que la vive y el que la entiende mejor. La realidad de nosotros es muy distinta a la de un norteamericano. Y los productos que por lo tanto nosotros deberíamos hacer son distintos. Y el ejemplo es la máquina de las almendras. La máquina de las almendras, la nuestra procesa miles de imágenes por segundo, millones de objetos por hora. Y tiene competencia, que es la competencia europea y norteamericana, que son máquinas que te venden ellos por $200.000. Nosotros fuimos a California, vimos los campos en Estados Unidos, son gigantes. Y los tipos dicen, deme 2 máquinas, no una, 2, pues son gigantes sus campos. En cambio aquí el campo chileno es más chiquitito y la realidad financiera del dueño del campo chileno es más pobre y le da para comprarse un tercio de la máquina. Entonces, lo que ha pasado en Chile es que se concentran tipos con las máquinas, juntan la plata, se juntan las máquinas y le dan servicio a los demás. La máquina no estaba concebida para este ambiente, estaba concebida para el ambiente norteamericano. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Miramos esto, nos dimos cuenta de lo de la realidad financiera y la máquina, como nosotros la hacemos, la podemos hacer mucho más barata porque los costos, el fierro, chips, en fin, y cabeza. Entonces la arrendamos. Entonces al agricultor, en lugar de venderle la máquina, se la arrendamos. Es un modelo de negocio completamente distinto, que tiene muchas ventajas porque él lo puede tirar a costos y por lo tanto lo deduce de impuestos. En cambio, si se compra la máquina a los otros, que le sale $200.000, es un activo, va a terminar pagando impuestos por eso. Entonces le sale más caro. Al arrendarla, nosotros le cobramos del orden de 3 millones de pesos mensuales por 6 meses que ocupa, 6 por 3, 18. Entonces, por 18 meses, 18 millones de pesos al año, arrienda una máquina que la alternativa que tiene es comprarla por $200.000. Entonces, esa es una máquina diseñada, la nuestra, para la realidad financiera local. Cada vez que uno trae tecnología de otro lado, está asumiendo supuestos culturales del otro lado. Y si aquí son distintos, significa que aquí hay espacio para adecuar esa tecnología. Como decía John, siempre hay espacio para descubrir el problema. Ayer me dijeron otra, siempre hay espacio para negociar. ¿Ya? Y yo digo que siempre hay espacio, habiendo una diferencia cultural, para rehacer la tecnología, adecuarla a esa realidad cultural y obtener una ventaja comercial que le permite a esa empresa subsistir. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a mirar las cosas afuera y en el fondo es un reflejo de que todavía nosotros no nos valoramos como cultura.
Y como cultura nosotros tenemos una mirada única sobre el mundo que vale. Y tenemos que apreciar esas diferencias culturales, hacerlas explícitas y a partir de eso rediseñar las tecnologías. Entonces, en ese sentido hay mucho espacio para diseñar las cosas aquí en Chile y en Latinoamérica. Sí, fíjate que también tú cuando comenzaste digamos, con el contexto de la pregunta, hablabas de esta dependencia de estas grandes empresas, ¿cierto? Tipo Google, Meta, Microsoft, Amazon. Pero cuando uno empieza, que también está lo que decía Pablo, uno primero están pensados para una realidad diametralmente diferente, realidad no en términos tecnológicos, en términos culturales, como bien decía Pablo. Cuando uno empieza a ver el detalle, te das cuenta que en general te proveen muchas buenas tecnologías o herramientas de propósito general. Cuando tú tienes que adaptarlas a tu realidad, a tu problema, y de hecho se hacen adaptaciones con esta herramienta, yo por lo menos no me ha tocado ver ninguna exitosa, todo con problemas. De hecho, más, voy a poner un ejemplo concreto. Lo que no quiere decir que sean malas, lo que pasa es que es lo que dice Pablo, están pensadas para otra realidad, el primer punto. Y segundo, para que sea negocio para ellos, tienen que ser herramientas de propósito general, para que tú las puedas adaptar. Si no, es imposible, sería hacer un desarrollo que te va a demorar no sé cuántos meses y usted tiene un problema, ya, te lo hago a usted. Usted también otro, te lo hago a otro. No sería buen negocio para ellos. Tienen que ser herramientas de propósito general. Un ejemplo concreto, hace un poco hasta antes de la pandemia, pasaba con lo de la famosa tecnología o servicio que se llama Watson de IBM, que ahora el pobrecito que en paz descanse, pero no hemos escuchado mucho de Watson. ¿Pero qué le pasó a Watson? Pasó las barreras de los límites de Estados Unidos en particular y uno que otro país, llegó a Chile y todos los resultados fueron pésimos. Toda la gente, es medio tragicómico, te lo voy a decir, porque la gente antes se quejaba por el servicio al cliente y la posibilidad de responderle bien, y después se empezó a quejar de Watson, aunque no responde. Te fijaste, empezó a quejar de otra cosa, ¿verdad? La tecnología no responde. La implementación que se hizo era mala, o sea, una tecnología que se supone que era buena, a propósito general, a tal punto que la gente pensaba, como decía Pablo antes, que parece que como que todo fuera mágico, y un día me llega un equipo de ingenieros de una empresa de comunicaciones, no voy a decir el nombre, chilena, que tienen un problema, si yo los podía aconsejar cómo podíamos abordar. Ya, entonces me empezaron a aguantar. El problema tenía, sin darme nombre de tecnología. El problema de, dije yo, estoy usando WhatsApp. Estoy seguro. Estábamos, claro, estábamos por Zoom, estábamos ahí en pandemia. No, ¿cuánto estoy usando WhatsApp? ¿Cómo sabes? Yo soy malo. Porque los mismos problemas, los típicos problemas uno se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que vino ahí? Como que esto refleja lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que queríamos que tú nos pudieras asesorar en qué cosas teníamos que ajustar. Perdón. ¿Cómo qué cosas tenemos que ajustar? No, ¿qué parámetros algo tenemos que ajustar para que esto funcione así, así? No, ninguno. Es caja negra. No, tendréis que decirle a la gente de Estados Unidos que o el proveedor, o el representante nacional, IBM u otro, una empresa que se llama Congiría, que era el distribuidor oficial de muchas cosas de IBM, que te lo haga, no voy a decir, entonces, ¿cómo es justo para que haga todo esto? Compadre, tenéis que repensar todo el diseño. Y para eso, esa herramienta ya se puede. ¿Tú no crees que esto lo puedo hacer en una semana? Y me insistían, no. ¿Y cuánto puedo lograr? Por lo menos un semestre. Hacer lo que tú pedís con esos resultados. Entonces, es un reflejo de que seguramente mucha gente tiene en su mente pensando que esto es mágico y que incluso yo me conecto a la nube, bajo todos los servicios o uso los servicios de IBM, de Microsoft, etcétera, etcétera, y todo se resuelve como uno quiere, y la verdad que no es así. Eso por un lado. Y por otro lado, un tema que en general se conversa poco, quizás porque es políticamente incorrecto, es que además hay muchas razones con las que nombraba Pablo, digamos, porque se puede preferir acá, digamos, tecnología, la adaptación, los problemas locales, lo que yo hablaba, la problemática de fraude, se puede andar entenderlo en Finlandia. Bueno, entonces, como no tiene sentido el negocio, como no, en Latinoamérica, porque ahí se da el problema. Pero hay un tema más interesante y más estratégico y más sensible, que es el tema también de la dependencia tecnológica. Hay veces que los países invierten y a lo mejor hasta pueden perder lucas, como en términos de políticas públicas, ¿cachai? Vamos a incentivar para que la gente desarrolle todas estas cosas. Y dicen, pero aquí se está hecho afuera. Sí, pero lo que está pasando ahora, Javier, es que estamos en un periodo de la humanidad que en países como el nuestro, que son muy pequeñitos, estamos no muy dependientes de otras naciones desarrolladas, sino, por lo menos para mi gusto, y muchos, peligrosamente dependientes de otros. En este momento nos cortan el agua y hasta ahí ya. Completamente de acuerdo. O sea, ha sido un problema que yo creo que no muchos se apelan hablando, pero es la realidad.
En el caso de Estados Unidos, ahora con la moda del ChatGPT y todo el cuento, a muchas empresas que están usando les cortan ChatGPT y hasta ahí llegó, o tecnología similar. Entonces también hay un tema de, sí, hay razones técnicas de lo que explicaba, comercial de lo que se está hablando. Y también está la otra, esto que muchos no se atreven a decir, porque es la verdad razón estratégica. Yo me acuerdo que, en paréntesis, seguramente Pablo y Gonzalo se van a acordar también, a mediados de los 80, Brasil se puso como objetivo, ¿te acuerdas? Nadie ponía algo, pero se puso como objetivo desarrollar su industria de computación propia, hacer sus propios computadores. Incluso varios en Chile le compraban computadores a los brasileños. Fue una industria súper potente, hasta hay artículos técnicos escritos de toda su historia tecnológica. Evidentemente los computadores eran baratos, eran ahí nomás, se te echaban la receta cada rato. Yo tenía colegas en la universidad, en Valparaíso, que había estado en su doctorado en Brasil, y me decían, no, tenían estos computadores locales, claro, fallaban, pero no importa, no daban otro cada rato. Entonces decía, pero ¿cómo se ve más caro? Eso desapareció, ya no está. Pero el objetivo de ellos, bueno, se podían dar el lujo quizás porque es un país más grande del mundo, pero va por ahí también el tema. Yo creo que Chile en ese sentido no se ha tomado, y no significa que hagamos todo para que no dependamos de nadie más, imposible, en época de globalización no voy a hacer eso, pero sí reducir un poquito esa tendencia en estratégico sería extremadamente difícil para la empresa, para el ecosistema en general. Yo creo que ahí estamos en términos de qué cosas podríamos hacer acá, no se hace en el lugar. La hiperdependencia. La hiperdependencia. No, me gustó también una de las cosas que se dijeron aquí, la parte de la dependencia cultural, ¿no? De que en medida la tecnología también trae aparejada una idiosincrasia, un estilo de vida, una forma de ver las cosas. Y es interesante, pero es una labor importante, yo creo, de empezar a descubrir localmente cuáles son las ventajas, entre comillas, competitivas que podemos tener para desarrollar estas tecnologías acá y no estar importándolo todo. Y yo creo que esa es una labor súper importante, súper grande y tal vez sería bueno desde el punto de vista más de la academia educativo traspasar esas inquietudes, esos desafíos a los alumnos, digamos, que ellos salgan con esas visiones a emprender y consideren de que hay que descubrir aquí qué podemos hacer y qué cosas conviene pescarlas de afuera, porque no tiene sentido inventar, hacer un chat GPT acá en Chile. Claro. Ahora que está hecho ya. No, Oye, claro. que incluso parte de que nos hablaba con Gonzalo en otras ocasiones, a lo mejor Pablo también lo he escuchado, el típico tema de cómo incentivamos el ecosistema en general chileno, para que tenga sus cosas, pero no solamente en IA, sino en muchos temas. Y tarde o temprano vaya a llegar que una de las causales, hay un dicho, el monito se mueve con moneda, con plata. Bueno, pero acá el equivalente es decir, ¿dónde está la zanahoria puesta? Si tú quieres incentivar en todo el ecosistema empresarial, público, privado, universidad, etcétera, que vaya para el lado que tú quieres, mientras no cambies los KPI, mientras no cambies los indicadores, va a depender de la buena voluntad de gente particular, pero no del sistema. ¿Ya? Si tú sigues potenciando, que la crítica que hemos hecho por años, la academia en general chilena, sigue potenciando que no todos papers, bueno, y cuando hacemos transferencia con industria, no, pero eso es extra, pero lo más probable es que no te lo valoro internamente porque no sirve de mucho, digamos, académicamente hablando. Mientras eso no cambie, no se dé alternativa a eso, digamos, eso no va, digamos, no mantener lo que decía Gonzalo. De hecho, quería tomar un ejemplo, quizás Pablo lo conoce muy bien, que estuvo allá en Estados Unidos, en su doctorado, que en general el sistema, en la academia en general, mantiene los mismos patrones, más o menos. En Estados Unidos tiene algo especial. En la academia, un profesor, están las típicas mediciones que todos sabemos, que tenían por paper, etcétera, pero en términos de cuando tienen proyectos, los proyectos en general, los grants que se llaman en inglés, se miden por fondos que acumulas. No si tu recurso vino de tal fuente o de tal, sí, para algunos es importante porque significa niveles de exigencia, pero en general por monto que tú acumulas, por monto que tú recuperas para hacer tu investigación. ¿Por qué es importante? Porque nadie te dice dónde viene, salvo que sea algo ilegal, obviamente porque estamos viendo que no es ilegal. Dicen, no, usted tiene que moverse, necesita los recursos para hacer investigación o transferencia, investigación aplicada, todos los saquen, y eso que te origina un sistema súper competitivo. Dice, ya, entonces movemos esto con la empresa, voy a hacer cosas con ellos porque ellos me han ayudado a financiar. Y la cantidad, como decía Pablo, las cantidades son siderales que logran pasar estos proyectos y financiados por empresa por necesidad. Si tú tomas eso en cuenta aquí, Javier, es al revés. La mayor parte de los recursos que se destinan a hacer investigación y desarrollo provienen del Estado. ¿Eso porque la empresa tiene menos plata o porque la empresa está menos interesada? No, porque tiene mentalidad, porque está montado así. La mayor parte es como la parte cómoda, viene el Estado. Por tanto, la pregunta es millón. ¿Incentivo para que alguien de la academia, donde sea, haga cosas que tienen que ver con la empresa de transferencia? Muy poca. Sí, hay universidades que están tratando de potenciar. El sistema completo es totalmente diferente. La
para el Estado en su mayoría es que te financia. En otros lados, no, el privado es que te financia. Por tanto, tú te pones más competitiva porque sabes, bueno, si no me muevo, simple, si no me muevo, no gano. Si no gano, me muevo. O el financiamiento, investigación, etcétera, etcétera. Yo voy a reforzar tu punto de vista con una historia que me pasó. Me fui a una premiación de la AI, el ingeniero del año, a 7 o 8 años. Se la dieron a José Rodríguez, ese año. Y me senté en una mesa y al lado mío se sentó un inglés con una chasca rubia así gigante, chaqueta roja. Y empezamos a conversar y me dijo que era profesor de la Universidad de Nottingham. Muy simpático, empezamos a conversar y yo le dije, bueno, ¿y haces clases? No, me dijo. ¿Y haces investigación? No. Yo le dije, discúlpame, eres el primer profesor que conozco que reconoce que no hace nada. Entonces se mató de la risa y me dijo, no, lo que pasa es que yo dirijo un equipo de 203 investigadores en microelectrónica en Inglaterra y el más grande de toda Europa. Y yo viajo por todo el mundo haciendo alianzas y viendo oportunidades, juntando plata, etc. Y empezamos a conversar y de repente yo le dije, no, si la innovación en Chile está bien mala. Me quedó mirando y me dijo, Pablo, no, tú no estás en lo correcto. Yo pensé que me decía que estaba bueno y me dijo, no está mala, está muy mala. Y como que me enojé y me dijo, no, Pablo, discúlpame, pero te lo voy a explicar. Yo estoy acá en Chile por un invento que hizo José Rodríguez, que es el paper más citado de toda la historia de Chile. Es absolutamente increíble en microelectrónica. Los alemanes ya están desarrollando un producto basado en ese descubrimiento. Nosotros en mi equipo estamos viendo cómo hacerlo. Pero ¿sabes? Y se quedó pensando, yo creo que no hay capacidades de México al sur en toda Latinoamérica de hacer un producto comercial basado en este descubrimiento. Entonces la pregunta que me hago yo es ¿por qué este señor, que es inteligente como nosotros, igual que nosotros los europeos y los norteamericanos, ustedes son tan inteligentes como nosotros, ¿por qué está trabajando en problemas de nosotros? ¿Por qué no está trabajando él en problemas de su país? Es lo que yo veo en toda Latinoamérica, están todos los profesores en todas las universidades trabajando en los problemas que les enseñamos en Europa y en Estados Unidos y no hay nadie que esté mirando los problemas locales. Con lo que conversamos. Sí. Entonces, pero aquí me fue atornillando más todavía, sí, tenía harto que decirme. Me dijo, en mi equipo de 203 investigadores, los 203 están cofinanciados por la empresa. Porque el estado del arte de la tecnología y de la ciencia es el mismo estado del arte de los productos comerciales y van avanzando juntos. Yo lo que veo aquí en Latinoamérica es que no hay unión. La universidad no está trabajando en los problemas de los países. Entonces, yo aquí me dijo, yo me doy cuenta que, por ejemplo, la Universidad de Chile, la gran mayoría de sus profesores están trabajando para los europeos, no están trabajando para Chile. Entonces, una disociación completa, una esquizofrenia completa, me dijo. Pero aquí viene el golpe de gracia, me dijo, y lo peor, me dijo, es que están trabajando gratis para nosotros y no se han dado cuenta. Esa era la visión de un europeo sobre nosotros. Qué potente. Trabajando gratis para los europeos como hace 500 años. Todavía estamos absorbiendo el colonialismo. Sí, pero todavía no digerimos esta cuestión. Sí. Es ahí donde es necesario el cambio de mentalidad de todo el ecosistema. Y en realidad no es un tema, lo que hablábamos antes, Javier, no es un tema de recursos, que lo que tú habías... En el mundo privado hay recursos para hacer lo que se quiera. Es el tema. Y en general en el mundo público tú ves cuántas lucas se han gastado en muchas problemáticas del sector público. ¿Cuánto se ha gastado, mal gastado en temas de salud, transporte, educación? Y mira los resultados. Y sigue habiendo recursos. El problema es que están mal usados, no están donde corresponde. Pero recursos yo estoy convencido que no es un problema. Fíjate que yo estaba en Concepción todavía, tuve un proyecto que nos ganamos de colaboración con gente de MIT, de Boston. Me tocaba ir un par de veces para allá y los de Boston venían para acá, típico colaboración. Y la segunda vez, esto es una cuestión súper doméstica, no sé si han estado en Boston, pero en el medio de MIT hay una estación de metro que se llama la Kendall Square. Y un día ocioso, antes de irme al centro de Boston, tomar el metro, me puse, que no había pescado, atrás mío había unos letreros, me saqué la publicidad típica del metro, me pongo a mirar y decía los aportes de MIT a la humanidad. Y el diseño del sistema que usaba el traje espacial, el astronauta del Apolo 11, el primer computador de tiempo compartido, la misma, toda la historia que tiene una sola universidad. Bueno, y sabíamos algunas cosas, punto de informática, electrónica, pero no el resto, ¿verdad? Cuenta que a otro nivel. Bueno, llegué después de vuelta, un colega, en Concepción, y un día estábamos almorzando juntos, le digo, oye, le comenté, oye, mira, y pata. Y él me dijo, se adelante, su reacción fue, sí, pues, si con recursos puede ser un montón de cosas. Con recursos puede ser un montón de cosas.
yo te puedo aportar. No sé, ¿por qué no nunca te puedo aportar que si yo fuera multimillonario? Que yo Carlos Más, un delegado, que sea, pongo esos mismos recursos que tú decís, lo pongo acá, tú me dices qué hacer. De hecho, es más, estoy convencido que lo voy a votar, porque no hay ninguna visión de nada. Y ahí digo, sí, entonces no es un tema de recursos, pero estar en el instante adecuado, en el lugar adecuado, ¿cierto? Y con una buena visión y teniendo todo el ecosistema conectado con indicadores ad hoc, que es lo que nos falta. Entonces, no eso. No, claro, para muchas cosas les puedo decir, sí, para esto necesito tener más recursos, por supuesto que los recursos son importantes, económicos. Pero para otras cosas solamente, y ahí nos vamos para otro lado, depende de buena disposición de los políticos, que son los que hacen las leyes, o los ministerios de ciencia o de educación, que son los que te fijan como los indicadores, y lamentablemente, como que a mí me academia, Gonzalo también, que Pablo había pasado, y como pasan los años y sigue todo igual. Como yo creo, como un crítico, que gente que obviamente le interesa, que, no interesa, le conviene estar en esta quo. Entonces nos demos cuenta, y cada vez que tú, de hecho es más, yo he mirado iniciativas que son de fuera de la universidad, de Corfo, por ejemplo, y que han estado súper abiertos a cambiar algunas cosas. Dicen, no, como sistema que vamos a cambiar, ok, vamos a potenciar, y tú vas dentro de la universidad y no quieren cambiar. Y los que se oponen, paradójicamente, son los mismos. No le echemos la culpa al sistema, que no. Están demasiado acostumbrados. Están demasiado acostumbrados, que es comodidad, para mí no va mal. Para mí no va mal, pero estamos demasiado mal. Yo una vez leí una frase en el Economist que decía que las universidades que fueron inventadas alrededor del 1100 son las generadoras de innovación para la humanidad, pero son las instituciones más rígidas creadas por el hombre. Exactamente. Que no han cambiado nada de que fueron creadas. Exactamente. Ahora, ojo, esto está hablado el año pasado, al poco tiempo que salió generalmente la nómina de los premios Nobel, se tuvo lo mismo por ahí. Y al poco entrar apareció un artículo en la revista Nature de la caída en disrupción mundial en cuanto a ciencia y tecnología. Mostrando un gráfico muy interesante, como ha bajado efectivamente la creatividad y la disrupción en toda la investigación científica y tecnológica. Eso está dando un palo más o menos, digamos. Sí, mucho paper, muy bonito, todo el cuento, mucho impacto por número, ¿cierto? Pero en la práctica, disrupción tecnológica, cosa nueva. Como que te está dando, de hecho, la conclusión era, te está dando cuenta de lo mismo, ¿verdad? Claro, porque si no hay pocas disrupciones que así lo que hace el otro, y que como que no genera un cambio mayor. Y eso es una prueba fehaciente. Y la otra, quizás, que es lo que nombraba Pablo también, con la persona que conociste de Nottingham, es que si uno empieza a hacer un análisis, el año pasado lo hice, le comentaba a Gonzalo el otro día, con los premios Nobel. El año pasado hice el siguiente análisis, saqué uno de los premios Nobel, que era uno de física, que sacaron 3 físicos el año pasado, saqué uno de ellos y fui a buscar las citaciones. Luego la comparé con varios de los más citados, incluido José, que tú mencionabas, varios de los más citados chilenos en el mundo. Varios son más citados en el mundo, tienen 3 veces o incluso 4 veces más citaciones que el que se ganó el Nobel. Sin embargo, nosotros no tenemos Nobel y ellos sí. Obviamente hay otro factor. Entonces, bajo esa premisa, yo le dije a unos colegas en un mail masivo, que alguien me diga, porque parece que me estoy perdiendo algo. Porque según esta lógica, obviamente lo dice sarcásticamente, según esta lógica, deberíamos tener por lo menos nominado al premio Nobel a razón 24/7. Y que yo sepa, después de la Gabrielita y el Pablito, no hemos tenido ningún premio Nobel. Entonces, eso también te está reflejando que así que estamos apuntando. Yo creo que también hay otra cosa, me leí una biografía, para complementar lo que estás diciendo tú, me leí la biografía de Frank Terman. Yo no tenía idea de lo que era, pero un día leí una reseña y decía, este es el creador de Silicon Valley. Bueno, me lo leeré. Sí. Interesante. Súper interesante, una biografía, era un verdadero ladrillo, medio latero, pero muy interesante porque decía que Frank Terman llegó a Stanford como profesor, sacó su doctorado en eléctrica en MIT, volvió a Stanford porque era de familia por ahí. Y como buen profesor, el sueldo no le alcanzaba. O sea, estaba casado, estaba con niños, no sabía qué hacer. Bueno, entonces, él mismo, para financiarse, escribió 34 patentes, inventó las cosas, las patentó y las negoció con la empresa. Y era lo que hacían los profesores en la época. Complementaban su sueldo piloteando con la empresa, pero ayudando con cosas con su cabeza, digamos. Y él resulta que después lo nombraron decano de ingeniería, y él hizo el parque tecnológico que estaba al lado de Stanford.
y fue convenciendo a sus alumnos de que instalaran sus empresas ahí al lado para ayudar. Entonces él tenía un alumno Hewlett y uno Packard y le dijo trabajen juntos. y los convenció. Y entonces eran profesores que estuvieron siempre unidos a la empresa. Y armaron la relación con sus alumnos que iban pasando, que iban armando empresas ahí al lado, porque tuvieron profesores que estaban unidos a la empresa, que le enseñaron a meter ciencia en todos los productos. Entonces la cosa nació unida, y cuando nosotros vamos ahora a Silicon Valley, que esto ya es 70 años después, vemos todo lo que está ahora, pero hay que recorrer esos caminos antes. No puedes hacerlo sin recorrer ese camino. Tú necesitas un profesorado que esté unido a contribuir a la sociedad. Que sea parte del ecosistema. Que sea parte del ecosistema. Porque si no, ¿cómo lo haces? O sea, necesita esfuerzo de las dos partes. De las dos partes. Claro. Ahora, yo con mi experiencia en el mundo privado, yo diría que alguien que no está formado en la academia no la entiende. O sea, claro, porque es una lógica totalmente. ¿Por qué puedo hacer yo mis empresas tecnológicas? Porque yo vengo a la academia y soy doctorado. Pero alguien que no es doctorado es casi una violación de su identidad. El que haga estos actos de confianza en las cosas que nosotros trabajamos, no hay ninguna posibilidad. Oye, a propósito que tú decías, Pablo, también cuando se habla de innovación, especialmente en términos de mediciones como las patentes que en Chile somos mandados a hacer junto con los papers para todo lo que yo digo que es la numerítica, digamos, todo número. En patentes pasa algo similar. Obviamente, tenemos universidades, empresas, especialmente universidades, las que más patentan. Pregunta cuántas esas patentes han sido licenciadas, cuántas esas patentes han sido vendidas. Y te vas a encontrar que el número se reduce significativamente. Digamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Además, yo conozco casos muy buenos profesores académicos que han generado patentes, que incluso, en el mejor caso, han vendido y se están usando en cierto rubro, pero después se les olvida que son académicos y que están siendo evaluados por otros criterios y después los critican porque dicen, sí, súper bien, llegaste a la industria, vendiste todo el cuento, pero no produciste paper. Estamos castigados. Entonces, ecosistema, los indicadores, obviamente, hay Y un tema. es tan fuerte los indicadores que yo me he topado a gente y es bastante relevante en el mundo de la innovación acá en Chile. Y les conté esta historia a Frank Terman, lo he hecho con dos personas distintas, muy relevantes. Me quedaron mirando y me dijeron, no, los profesores no son capaces. La relación con la empresa la tenemos que llevar nosotros. Los profesores no son capaces. Como si fueran unos idiotas. Eso que es un proceso que involucra a las dos partes. Pero esto no era del mundo privado, era de los que están promoviendo la innovación a nivel, no quiero decir ningún nombre, ninguna cosa. Sí, pero digamos, es tan fuerte el prejuicio de que la academia, efectivamente, los académicos son cerrados y hacen unas cosas etéreas que a nadie le importan. Ese sótano que hablaba yo al principio. Claro. Que hasta la gente dedicada a la innovación en Chile está operando bajo esos supuestos. Claro, y ojo, aquí eso es tan relevante y tiene tanto impacto que incluso muchas veces empieza a haber, obviamente, profesores académicos que forman a gente y esa misma gente que después a lo mejor se puede ir afuera, digamos, a hacer su posgrado, vuelve. Entonces todo uno con la esperanza, sabía nueva, por fin vamos a cambiar el mindset, chicos, se lo olvida que está dentro del mismo ciclo del profesor, que obviamente tiene un modelo a seguir. No siempre es así, obviamente, pero tiene un modelo a seguir, entonces si ve a alguien que no lo está haciendo, Oye, nos choca también, pues choca, te fijas, entonces, ¿por qué lo voy a hacer yo? No tengo ni sentido para hacerlo, digamos. Entonces, claro, también el tema de los modelos, el modelo a seguir es importante. Y lo otro, lo que decía Pablo también, es importante eso, sí, porque no somos capaces, pero también yo creo que hay que ser realista en el que hay ciertos perfiles de gente, de académicos, que sí pueden tener la capacidad y otros no que no tengan la capacidad, que están en otras cosas, porque ellos no lo van a sacar. Y tienen que estar ahí, o sea, el científico o el ingeniero puro que tiene que estar ahí, no va a estar, y es muy importante que esté, digamos. Pero hay otro que yo creo que la clave, algunas universidades se han dado cuenta, y de hecho tienen un grupo de gente, ingenieros o asesores, que van hablando con los profes, cada uno académico, y van identificando su perfil. Dice, ya, con este, Pablo, démosle más, potenciémoslo, porque parece que lo que está haciendo Pablo se puede sacar. Con lo otro, no sé qué lo están haciendo, tratando de potenciar, pero si no hacen ese análisis, hacen una suerte de lo que le llaman el screening. A ver, te voy a perfilar. Sí, este me conviene, este no. Y a los que no lo va a sacar, lo que está haciendo va a ser imposible. Y en el caso de Estados Unidos, otros países, la misma cosa. Y el académico puro no lo vaya a sacar de ahí. Pero hay otros que no son tan puros que les interesa la parte tecnológica. Y está bien así. ¿Cómo lo identifican? Y está bien así. Y está bien así porque tiene que haber un equilibrio también. Si tampoco se puede ir para el otro lado, si no nos quedamos sin investigación básica. Tienes otras áreas, por ejemplo, la humanidad, el chico está viendo los griegos, traducciones de los griegos. O sea, exacto. Hay que dejarlo tranquilo, está haciendo una cosa súper buena y no hay por qué forzarlo a que se relacione con la empresa. Claro, de hecho, estamos contra el rol del Estado, no lo habíamos hablado. Claro.
Sí, porque cuando estaba en Estaba Concepción, cuidado la investigación básica versus la investigación exacto. aplicada. De hecho, cuando estaba en Concepción, seguíamos teniendo, ahora ya no, estoy allá, tengo un proyecto conjunto con los Sánchez, con la Católica del Paraíso, el famoso Ingeniería 2030 de Corfo, que entre otras cosas quería llegar a ingeniería, por lo menos el objetivo original, después bajó, le sacó la palabra mundial, quería que algunas facultades potenciarla para llevarla a nivel mundial, después no internacional nomás. Yo creo que a esta altura vamos así como no a nivel comunal, una cosa así. Pero a nivel internacional quedó. Y tenía un montón de indicadores. Y dentro de las cosas que quería Corfo, lo cual era un súper buen concepto, para tener ingeniería aplicada y clase mundial hay que modificar un montón de cosas. No solamente Maya, pasar el mindset del profe, generar el emprendimiento, un montón de cosas. Y estaba enfrentado con lo que comentaba Pablo, porque en un momento yo estaba en el comité que murió el proyecto. Y en un momento que hicimos hacer la propuesta de ampliar los indicadores, no reemplazarlos, que ahí se te va a la gente encima, ampliar. Oye, que no todo sea PMP y esto, todo. También está otra cosa. Ni siquiera está reemplazando y se te viene un montón de gente encima. O sea, el nivel de oposición a salir del status quo era tal que no puedes avanzar dentro de la misma facultad. O sea, es un problema interno, no es un tema, ahí no echamos la culpa al sistema. O sea, el sistema te está dando las facilidades. Oye, traten de hacer los cambios. Ahora, ¿qué va a pasar? Te vas a encontrar solamente Gonzalo, y ahí tiene una experiencia, te vas a encontrar con el huevo de la gallina, ya chiquillos, vamos a cambiar todo esto, vamos a hacer que esto ahora se conecte de tal forma, todo. Ok, después Gonzalo va a decir, oye, pues estoy acá con un doctorado, y para que acrediten, ¿cierto? A nivel nacional, tiene que cumplir con esto y tú me estás yendo por otro lado. Entonces, como que choca, te pegáis, entonces ya, vamos a potenciar esto, súper bien, y Pablo súper feliz. Después Gonzalo va a decir, sí, pero yo según estos criterios no me voy a poder acreditar, por lo menos bajo la acreditación tradicional. Entonces, por eso te digo, nuevamente, el ecosistema tiene que estar conectado y yo creo que más que recursos, un problema de tener buena disposición a hacerlo. La acreditación es un problema, porque, sí, por ejemplo, todo lo que es conexión con el medio, ¿cómo le dicen? Vinculación con el medio. La otra vez estuve hablando con alguien que estaba dedicado a la vinculación con el medio y todas las métricas eran métricas irrelevantes para el medio. Porque en el fondo, en el medio, la forma de ver si tú estás contribuyendo en el medio es si tú creas valor. Y si creas valor, quiere decir que alguna empresa generó utilidades con eso. Exacto. Si no hubo utilidades asociadas a eso, no hubo vinculación con el medio. Puedes haber tenido reuniones, les mostraste unos papers, hiciste unas presentaciones, pero impacto. Claro. Entonces, el mismo sistema está atrapado en esta lógica. Claro, porque los mismos indicadores en general son más indicadores de resultado, medir que es más fácil que de impacto. Usted se conectó con esto, ¿ya con cuánto se conectó? Don John. Hice 3 reuniones. Pero no te estáis conectando de verdad, digamos. Entonces, porque no estáis evaluando el impacto. Entonces, ahí tenemos un problema también, nuevamente con el indicador, que es lo que está pasando. Ahora eso es un reflejo de nuestra mentalidad. Yo creo que tenemos este problema cultural. Yo lo digo con mi historia familiar. Mi abuela era de origen alemán, descendiente alemán. Y cuando tenía como 10 años, yo en el año 78 me agarró así y me dijo, Pablo, no me acuerdo por qué me dijo esto, me dijo, usted nunca se confunda, lo alemán es mejor, me dijo. Ella, descendiente de alemanes que llegaron a Chile en 1854, en 1978 me estaba diciendo esto, qué fuerte la cultura alemana, de que ella estaba convencida de que era mejor. Entonces, cuando uno tiene esa mentalidad, pone las métricas adecuadas. Nosotros como que todavía no sabemos qué hacer. Tenemos el tremendo problema planteado arriba, pero yo creo que si nosotros comparamos a lo largo de nuestras vidas, ahora estamos mucho mejor en Chile de lo que estábamos hace 20 años. Claro. O sea, claramente ha habido un avance en toda la política gubernamental, las masas críticas han crecido, ahora la disposición de los alumnos es completamente distinta a cuando nosotros éramos alumnos. Ahora yo diría que los alumnos tienen esto casi yo diría incluso, estoy percibiendo, puedo estar muy equivocado, que los alumnos no se están planteando como primera opción a veces ir a trabajar en una empresa grande, sino que a emprender directamente. Yo creo que nosotros se ha hecho un muy buen trabajo, por ejemplo, con la Escuela de Verano de Inteligencia Computacional, de 20 años de promover la inteligencia artificial en Chile. Ha habido mucha gente, se ha sido un semillero de gente que está dando vueltas, eso ha dado mucho fruto. Yo creo que ha habido construcción en las últimas 2 décadas en Chile. Yo menciono la Escuela de Verano, que es algo que hicimos nosotros, pero también hay las políticas de Corfo, yo las encuentro excelentes. Todas las empresas que nosotros hemos ocupado Corfo, yo creo que es el camino a seguir y de repente vamos a alcanzar la masa crítica. Y esto como un mecanismo de incentivo, ¿cierto? Claro. Ahora, ojo, Javier, que en todo caso así, aparentemente nos fuimos a otro tema, pero es lo mismo. De hecho, los temas que estamos hablando sobre la economía, ahora esto es lo que ha pasado, o lo que se necesita para una buena política de IA o para potenciar la IA, no, llega a lo mismo.
Sí, yo creo que hay como por un lado, tal vez sea importante decirles a las empresas, a las industrias medianas, algunas pequeñas, ahí por el lado de las pymes, de que está la potencialidad que en Chile de hacer cosas. O sea, venimos formando, como lo decía Pablo, un poco la historia mía, desde hace muchos años, gente, ingenieros, magíster, algunos doctores, en estos temas, están permanentemente colocándose al día en todas estas herramientas, muy capacitados, gente muy capaz. Yo creo que está toda por así decir, la materia prima para emprender de parte de nuestros alumnos actualmente, y por otro lado están los problemas que surgen desde las empresas. Entonces, yo creo que está todo dado para que se haga una buena conexión y efectivamente podamos salir con algunos desarrollos útiles en lo local, digamos, que sean realmente cosas que no puedan o no convenga, digamos, traer o importar tecnología de afuera, sino que desde aquí adaptar lo necesario para resolver esos problemas nuestros. Yo creo que estamos, como decía Pablo, en un momento especial. Hemos ido progresando, a pesar de todo, digamos, desde algunas décadas atrás, y creo que Chile tiene todo el potencial para desarrollar estas soluciones basadas en herramientas de inteligencia artificial u otras de tecnología de la informática, para colaborar, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Creo que eso es importante. Yo creo terminar invitando también a la parte industrial, al sector industrial, a acercarse a la academia, a presentar problemas, a acercarse, no temerle a ese no es fácil. Sí, sé que no es fácil. Porque hay sesgos. Exacto, hay sesgos, hay falta de confianza, sí, claro. Pero invitarlos a acercarse. Exacto. Sí, la mayoría de los departamentos de informática o de lo que sea tienen personas cuya responsabilidad es acercarse al medio, de vinculación con el medio, acercarse y decir, oye, tenemos este problema, ustedes nos pueden ayudar en este problema. Y generalmente se les va a redirigir, vamos a conversar cuál es el problema, vamos a buscar el experto que corresponde dentro de los profesores que existen o de los académicos que existen en la universidad, y generalmente todo esto va a terminar en una buena relación, en alguna idea, ojalá una idea genial que solucione algún problema de ustedes. O sea, ya vimos el caso que habló Pablo, de que se le acercaron con esta idea que terminó con la construcción de las máquinas en esta empresa exitosa. Asimismo, podríamos repetir esa misma historia muchas veces con acercamientos, por ende, invitarlos a acercarse, a conversar con la universidad que sea. Nosotros estamos aquí abiertos a recibir sus comentarios y sus problemas. Tenemos reuniones regularmente con empresas que se nos acercan con distintos tipos de problemas que vamos redirigiendo a quien corresponde. Así que me gustaría, por mi parte, invitarlos, si ustedes están oyendo y creen que hay que quebrar esa predisposición a no acercarse o ese miedo, quiébrenlo, acérquense, conéctense con nosotros, envíenos un mail o con la universidad o con John o con Pablo, con quien sea del mundo académico de la inteligencia artificial en este caso, acercarse y plantear sus problemas. Me gustaría agradecer a los invitados del día de hoy, creo que tuvimos una súper buena conversación. Salieron hartas cosas positivas, también posibles mejoras al mundo de la inteligencia artificial en nuestro país. Me gustaría nuevamente agradecerles por haber venido, agradecerles por su tiempo. Ambos son personas sumamente ocupadas, así que habernos regalado esta hora y media o este tiempo en su mañana es algo que valoramos mucho, así que muchas gracias por haber estado aquí. ¿Sí? Creo que hemos terminado esta conversación con hartos mensajes súper importantes que espero que tomen el peso que tienen. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación.